Claro, aquí tienes el comienzo de una historia sofisticada, fascinante y conmovedora en español para tu canal de YouTube, con una introducción impactante que atrape la atención desde el primer segundo. Ven conmigo. Una noche fría y gris, en medio del bullicio de la ciudad, un hombre poderoso, dueño de imperios y de cifras con más ceros de los que cualquiera podría imaginar, detuvo su auto frente a un semáforo en rojo. Mientras su chofer discutía por teléfono y el mundo parecía seguir girando sin pausa, algo, o mejor dicho, alguien, le robó la mirada. Era una niña. No mayor de 7 años. Dormía hecha un ovillo en una banca oxidada de una parada de autobús, cubierta solo con una bufanda raída y una chaqueta 3 tallas más grandes. A su lado, una caja de cartón servía como maleta improvisada, y entre sus pequeñas manos, apretaba una libreta mojada. El CEO, Tomás Aguirre, no era alguien que solía detenerse a mirar a las personas en la calle. Su vida era una sucesión de reuniones, decisiones millonarias y cenas de etiqueta. Pero esa noche, algo fue distinto. La forma en que la niña dormía, con el rostro apretado como si intentara desaparecer del mundo, se quedó grabada en él. No dijo nada. No se bajó del auto. Solo la observó hasta que el semáforo cambió y el chofer arrancó. Pero esa imagen lo siguió. En el ascensor de su edificio de lujo, en su ático con vistas a la ciudad, incluso mientras repasaba informes financieros, los ojos cerrados de esa niña no lo dejaban en paz. A la mañana siguiente, hizo algo que no estaba en su agenda ni en su naturaleza. Volvió al mismo lugar. La parada estaba vacía. Preguntó a vendedores cercanos. Nadie sabía su nombre. Uno dijo haberla visto algunas noches. Otro creía que venía de un barrio de chabolas al sur. Sin pensarlo más, Tomás pidió a su equipo de seguridad que averiguara todo lo posible. Esa noche no durmió. Por primera vez en años, no podía concentrarse en nada que no fuera esa niña. 3 días después, uno de sus hombres la encontró en un parque, compartiendo una manzana con otro niño. Cuando Tomás llegó, ella lo miró con desconfianza. Tenía las mejillas sucias, los ojos grandes y llenos de una inteligencia aguda. ¿Por qué duermes en la calle?, le preguntó, sin rodeos. Ella no respondió de inmediato. Luego bajó la mirada y dijo: «Mi mamá está enferma. No tenemos casa. Yo busco comida, y cuido su medicina». Tomás sintió que algo dentro de él se deshacía. Se agachó para quedar a su altura. «¿Y qué llevabas en esa libreta?». Ella lo miró con orgullo. Sacó el cuaderno arrugado y lo abrió. Estaba lleno de dibujos de edificios, planos, escaleras, números y frases escritas con letras torcidas pero firmes. «Quiero ser arquitecta», dijo. «Para hacer casas donde nadie se moje cuando llueve». No hubo discurso más poderoso que esas palabras. Esa misma semana, Tomás organizó un equipo legal, contactó servicios sociales, buscó a la madre de la niña, una mujer frágil, con un diagnóstico complicado pero tratable, y se encargó personalmente de encontrarles un hogar seguro, atención médica y alimento. Pero fue más allá. Fundó una organización en nombre de la niña, llamada **Refugio Azul **, dedicada a identificar y apoyar a menores sin hogar con habilidades y sueños olvidados. Puso a su empresa entera al servicio del proyecto. Arquitectos, ingenieros, psicólogos, todos se ofrecieron como mentores. El primer refugio construido se inspiró en uno de los dibujos de la niña. El país entero se conmovió. Los medios lo cubrieron con titulares grandilocuentes, pero Tomás rehusó hablar de sí mismo. Siempre que le preguntaban por qué lo hizo, respondía lo mismo. «Porque una niña me enseñó que tener millones no vale nada si no sabes en qué calle se esconde la esperanza». Y así, sin buscarlo, ese encuentro casual en una parada de autobús cambió el destino de cientos. Y de paso, también transformó el corazón de un hombre que creía tenerlo todo, hasta que descubrió lo que realmente le faltaba. Los días comenzaron a pasar, y la rutina de Tomás cambió por completo. Antes,
Sus mañanas comenzaban con reuniones de alto nivel, cafés importados y decisiones sobre adquisiciones multimillonarias. Ahora, sin embargo, su agenda incluía visitas regulares al Refugio Azul, donde no usaba trajes ni corbatas, sino ropa cómoda, con la camisa remangada y una libreta en la mano para escuchar ideas de niños que no sabían que eran genios. La niña, cuyo nombre era Lucía, floreció con rapidez. Tenía una mente inquieta, de esas que no pueden evitar observar cómo se conectan las cosas. Preguntaba todo: ¿por qué los techos eran inclinados? ¿Cómo funcionaban los ascensores? ¿Por qué algunas casas resistían las tormentas mejor que otras? Tomás, que alguna vez creyó que la riqueza se medía en balances, empezó a medirla en la chispa de curiosidad que veía en los ojos de Lucía y de tantos otros niños que ahora llenaban los pasillos del centro. Una tarde lluviosa, mientras caminaban juntos por el primer edificio terminado por la fundación, Lucía se detuvo frente a una pared blanca. La miró como si algo no encajara. «Este espacio se siente frío», dijo. Tomás sonrió, curioso. «¿Frío? ¿Por qué?» «No por el clima. Por el alma. Deberíamos pintar algo. Algo que dé calor». Inspirado por su observación, Tomás organizó un concurso de murales entre los niños del refugio. El resultado fue un mosaico de colores vivos que representaban sueños: casas volando como globos, árboles que cantaban, puentes de luz entre edificios. Cada trazo era una historia. Cuando terminó la inauguración, Lucía se acercó y señaló una esquina del mural donde ella había pintado una banca de autobús con un sol saliendo detrás. «Ahí es donde empezó todo», susurró. A pesar del crecimiento del proyecto, Tomás se mantuvo alejado de los focos. Las entrevistas que antes daba con frecuencia, ahora las delegaba. Prefería pasar tiempo conversando con los niños, escuchando a las madres, aprendiendo de los voluntarios. Había descubierto algo que el dinero nunca le enseñó: el poder de la presencia. En una de esas tardes, mientras revisaba los planos de una nueva sede de Refugio Azul que construirían en el norte del país, recibió una carta escrita a mano. No tenía remitente, pero la caligrafía era delicada. Al abrirla, descubrió que era de la madre de Lucía. «Gracias por devolvernos la dignidad. Usted no solo cambió la vida de mi hija, también salvó la mía. Nunca olvidaré lo que ha hecho». Tomás guardó esa carta en su escritorio personal, junto a una piedra pintada por Lucía que decía: «Soñar es gratis, ayudar también». Con el tiempo, la historia de Refugio Azul cruzó fronteras. Fundaciones internacionales quisieron replicar el modelo. Tomás viajó a otros países, no como empresario, sino como facilitador de esperanza. Sin discursos grandilocuentes ni promesas vacías, simplemente compartía lo que había aprendido, que muchas veces, una sola mirada puede ser suficiente para ver a quien todos han ignorado. Una noche, mientras caminaba por el mismo bulevar donde había visto por primera vez a Lucía dormida, se detuvo frente a la antigua parada de autobús. Ya no era de metal oxidado. Ahora era de madera reciclada, con un pequeño techo y luces solares. En el centro, una placa de bronce decía: «Aquí comenzó el futuro de muchos, gracias a una niña con sueños y a un hombre que se atrevió a mirar». Tomás se sentó en la banca y cerró los ojos. Escuchó la ciudad respirar. Escuchó los ecos de risas que ahora llenaban espacios que antes estaban vacíos. No necesitaba más que eso. Había aprendido que cuando uno transforma una vida, no es solo esa vida la que cambia, sino también todas las que toca después. Lucía, ahora de 10 años, comenzaba a dar charlas en escuelas vecinas. No hablaba como niña prodigio ni como símbolo. Solo contaba su historia con verdad. Decía que a veces el mundo puede ser frío, pero siempre hay alguien que tiene el poder de encender una chispa, si tan solo se detiene a mirar. Y así, mientras el mundo seguía corriendo con prisa y olvido, en un rincón del mismo, una historia sencilla seguía creciendo como raíz profunda. La de una niña dormida en una banca y un millonario que, por una vez en su vida, dejó de mirar su reloj, y comenzó a mirar con el corazón.
Ask ChatGPT. Una mañana cualquiera, mientras los rayos del sol se colaban entre los edificios del centro, Lucía caminaba de la mano de Tomás por el nuevo terreno donde se levantaría la tercera sede de Refugio Azul. Ya no era la niña frágil que temblaba de frío en una parada de autobús. Ahora sus pasos eran firmes, su voz clara, y sus ideas, cada vez más complejas, sorprendían a los arquitectos con los que colaboraba. Tomás, orgulloso y silencioso, simplemente la acompañaba. Los trabajadores del lugar la saludaban con respeto. No porque supieran quién era Tomás, sino porque ya reconocían a Lucía como el verdadero corazón del proyecto. Ella revisaba bocetos, sugería cambios en los accesos, en los colores, en la ventilación. Y cuando le preguntaban cómo sabía tanto, ella respondía: «Solo pienso en lo que me hubiera gustado tener cuando dormía en la calle». Ese simple razonamiento se había convertido en la filosofía del refugio. Diseñar desde la necesidad vivida, no desde el poder. Gracias a eso, cada nuevo centro tenía alma. Las camas no eran frías, las luces eran cálidas, las paredes estaban llenas de murales pintados por los mismos niños, y los pasillos olían a libros, pan recién horneado y sueños que tomaban forma. Un día, una cadena internacional de televisión llegó para entrevistar a Tomás. Querían saber cómo un CEO de alto perfil había dejado las juntas directivas para involucrarse personalmente en la vida de personas que no tenían nada. ¿Qué fue lo que lo hizo cambiar?, preguntó la periodista. Tomás la miró, pensativo, y luego dirigió la mirada hacia Lucía, que al fondo enseñaba a unos niños a armar pequeñas maquetas con cartón reciclado. Ella, dijo, con voz quebrada. Una niña dormida, una libreta mojada, y una frase que jamás olvidaré: «Quiero construir casas para que nadie se moje cuando llueve». La entrevista se volvió viral. Pero Tomás no aceptó contratos publicitarios, ni acuerdos editoriales. Su única condición fue que la historia se compartiera completa, con nombres, con contexto, con dignidad. No quería que Lucía fuera convertida en un símbolo vacío, sino en una inspiración real para millones de otros niños. A raíz de eso, comenzaron a llegar cartas de todas partes del mundo. Algunas desde pueblos sin electricidad, otras desde barrios marginados en ciudades densas. En cada sobre, una historia: una niña que quería ser ingeniera pero no tenía zapatos, un joven con talento para las matemáticas pero sin conexión a Internet, una madre que construía juegos para sus hijos con madera vieja. Tomás y su equipo las leían todas. Respondían. Ayudaban cuando podían. Una en particular marcó a Lucía. Era de una niña de su misma edad, llamada Nayeli, que vivía en una zona montañosa y caminaba 2 horas diarias para asistir a una escuela sin ventanas. ¿Podemos ayudarla?, preguntó Lucía con decisión. No solo a ella, respondió Tomás. Podemos llevar el Refugio Azul hasta allá. Ese fue el inicio de una nueva etapa. Refugio Azul Móvil. Centros portátiles que llegaban a zonas rurales con educación, salud básica, y materiales para que los niños desarrollaran sus ideas. Camiones que no llevaban caridad, sino herramientas para el cambio. En cada lugar que llegaban, Lucía bajaba primero. No como figura decorativa, sino como líder. Escuchaba, preguntaba, aprendía. Pasaron 5 años. Tomás había dejado por completo la empresa que lo había hecho millonario. No por desprecio, sino porque había entendido que su misión estaba en otro lugar. Fundó una universidad comunitaria con entrada libre, donde personas de cualquier edad podían aprender arquitectura social, economía solidaria, e innovación desde la base. Y Lucía, a sus 14 años, fue invitada como conferencista. Frente a un auditorio repleto, con cámaras de todo el continente transmitiendo en vivo, se paró en el centro del escenario con la misma bufanda raída que tenía aquel día en la banca, ahora convertida en símbolo. «No soy diferente a ninguno de ustedes», dijo. «Solo tuve la suerte de que alguien se detuviera a verme. Y lo que hice con esa oportunidad fue muy simple: multiplicarla».
El público se levantó a aplaudir. No por obligación, sino porque sabían que esa niña había hecho más que sobrevivir. Había transformado realidades. Y lo había hecho con lápices, preguntas y sueños. Tomás la observó desde el fondo del salón, sin protagonismo, con los ojos húmedos. Sabía que su papel ya no era el de guía, sino el de respaldo. Y estaba bien. Porque había llegado el momento de que las voces como la de Lucía llenaran el mundo, no desde el ruido, sino desde la verdad. Y mientras afuera el mundo seguía girando, en un pequeño rincón donde antes dormía el abandono, una niña, que una vez fue invisible, enseñaba al planeta entero que los cambios más poderosos comienzan cuando alguien simplemente se atreve a mirar. Ask ChatGPT. La mañana siguiente al discurso de Lucía, los periódicos no hablaban de políticos ni de escándalos financieros. En las portadas aparecía su rostro, iluminado por la luz del escenario, con el titular, La niña que soñaba con techos para todos. Las redes sociales estallaron con mensajes de admiración, donaciones a Refugio Azul se multiplicaron, y estudiantes de arquitectura de distintas universidades comenzaron a solicitar prácticas dentro del proyecto que ella misma ayudaba a dirigir. Tomás recibió más de 2000 correos en menos de 24 horas, pero fue uno el que lo dejó inmóvil frente a la pantalla. Era de un profesor retirado, antiguo docente de urbanismo social en Madrid. El hombre, ya de edad avanzada, escribía para agradecerle. Decía que, tras décadas sintiéndose frustrado por enseñar teorías que nadie aplicaba, ver a una niña de 14 años con tanta claridad de propósito le había devuelto la fe en la educación. Tomás imprimió el correo y lo pegó en una de las paredes del centro. Cada vez que algún voluntario dudaba de su impacto, los llevaba hasta allí. Señalaba el papel y decía: aquí está la prueba de que el conocimiento que no cambia vidas es solo decoración. Mientras tanto, Lucía comenzaba a recibir invitaciones internacionales. Universidades, congresos, ONGs. Pero ella, con su ya conocida madurez precoz, rechazaba la mayoría. Prefería estar en el terreno. Le gustaba llegar sin previo aviso a los refugios, sentarse entre los niños y escuchar lo que tenían para contar. Tomaba notas en cuadernos que numeraba meticulosamente, uno por ciudad. En las primeras páginas, siempre escribía la misma frase: este lugar también puede ser hermoso. Fue en uno de esos viajes, en una región costera golpeada por tormentas y pobreza crónica, donde Lucía encontró una comunidad que vivía entre los restos de lo que una vez fue un pueblo pesquero. Las casas estaban a medio caer, los niños no conocían el color de los libros, y el agua limpia era un lujo ocasional. ¿Podemos construir aquí?, le preguntó a Tomás, sin rodeos. Él, que la conocía mejor que nadie, simplemente asintió. Se instaló un campamento temporal, llegaron voluntarios, ingenieros sociales, médicos y artistas. En menos de 6 meses, donde antes había ruinas, surgió un nuevo barrio con viviendas dignas, sistemas de recolección de agua de lluvia, paneles solares y una pequeña escuela rodeada de árboles. Lucía decidió quedarse más tiempo allí. Enseñaba a los niños a dibujar mapas, a pensar en sus propias casas del futuro, a calcular sombras para que el calor no los aplastara. Y ellos, a su vez, le enseñaban a pescar, a leer el viento, a entender la luna. Fue en una de esas clases al aire libre donde la prensa volvió a encontrarla. Esta vez, sin previo aviso, un periodista de una cadena europea se presentó con su cámara. Le preguntó qué sentía al ser llamada la arquitecta de los invisibles. Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego miró a su alrededor y respondió: yo solo les devuelvo lo que siempre fue suyo. Un lugar en el mundo. La entrevista se volvió viral en menos de un día. Tomás, que lo vio desde su oficina en la sede principal del proyecto, no pudo evitar emocionarse. Tomó el teléfono y llamó a un antiguo amigo, director de una editorial con la que había trabajado años atrás. Es hora de contar esta historia, dijo. Así nació el libro, Lucía, la niña que rediseñó el futuro. Fue traducido a 20 idiomas,
adoptado como texto escolar en países que buscaban inspirar a sus estudiantes desde la acción y no desde la teoría. Pero lo que realmente impactó a Lucía no fueron los reconocimientos, sino las cartas. Decenas, cientos, miles de niños y niñas que, desde cárceles juveniles, hospitales, campos de refugiados y barrios olvidados, escribían contando cómo sus palabras los habían hecho volver a imaginar su propio lugar en el mundo. Una de esas cartas venía de una niña de 9 años que vivía en un orfanato en Perú. En ella decía: «Yo pensaba que solo los hijos de ricos podían cambiar las cosas. Pero tú me enseñaste que los que sueñan fuerte también tienen poder». Lucía la leyó 3 veces. Luego buscó el número del orfanato, contactó a la directora y prometió visitarlas al mes siguiente. En el vuelo hacia Lima, Tomás la miró mientras ella dibujaba un nuevo modelo de refugio móvil. Nunca te cansas, preguntó él, sonriendo. Lucía lo miró con ternura. ¿Cómo voy a cansarme de hacer lo que antes parecía imposible? Tomás no respondió. Sabía que su papel ya no era enseñarle nada. Era ella quien ahora enseñaba, guiaba y abría caminos. El avión atravesó las nubes, y abajo, la tierra seguía extendiéndose como una promesa. Una promesa que había comenzado con una niña dormida en una banca, y que ahora volaba con alas propias, multiplicando luz donde antes solo había oscuridad. Ask ChatGPT. Cuando el avión aterrizó en Lima, el sol apenas comenzaba a pintar de naranja los techos viejos de la ciudad. Lucía descendió con su mochila al hombro, los mismos cuadernos de siempre, y una sonrisa tranquila. En el orfanato la esperaban decenas de niñas vestidas con uniformes prestados pero con ojos llenos de esperanza. Entre ellas estaba la autora de la carta, Alma. Tenía el cabello amarrado con listones rosados y sostenía un dibujo arrugado donde se veía una casa con un gran jardín y una puerta siempre abierta. Lucía se agachó y abrazó a la niña sin decir palabra. Solo así, con los brazos, le entregó la respuesta a cada duda, cada noche de miedo, cada lágrima escondida. Aquel día no hubo discurso, ni prensa, ni escenarios. Lucía y Tomás pasaron horas sentados en círculo con los niños, escuchando sus ideas, dibujando, soñando. Les hablaron de su proyecto más ambicioso, una red continental de refugios azules autosustentables, diseñados por jóvenes como ellos. No sería una caridad. Sería una revolución desde la infancia. Meses después, la construcción del primer refugio azul del Perú comenzó con ayuda de la misma comunidad. Lucía viajó por toda Latinoamérica compartiendo experiencias, y cada vez más jóvenes se sumaban al movimiento. Ya no era solo ella. Eran cientos, luego miles. Arquitectos, educadores, médicos, pero también niños de la calle, huérfanos, migrantes, todos transformados en constructores de dignidad. Un día, en un evento internacional en Ginebra, Lucía subió al escenario con sus zapatos gastados pero firmes, y dijo frente a líderes mundiales: «No se trata de rescatar niños. Se trata de dejar de abandonarlos». Su frase recorrió el mundo como un relámpago. En redes sociales, se convirtió en un mantra. En escuelas, en grafitis, en campañas. El rostro de Lucía no era el de una celebridad. Era el de una generación que ya no pedía permiso para cambiar el mundo. Tomás, ya con canas en las sienes, miraba todo con una mezcla de orgullo y asombro. Nunca imaginó que aquel momento en su auto, detenido frente a una banca de autobús, terminaría siendo el punto de partida de una nueva era. Antes de morir, escribió una carta dirigida a Lucía. En ella, le confesó que ella no solo había salvado a miles de niños. También lo había salvado a él. Le enseñó que la riqueza más grande no está en lo que se acumula, sino en lo que se comparte. Lucía lloró al leerla. Luego, construyó en su honor un centro especial para niños que habían perdido a sus padres. Lo llamó Casa Tomás. Allí, en la entrada, había una placa de bronce con las palabras: «Donde alguien te ve por primera vez, comienza tu historia de verdad». Décadas después,
La historia de Lucía se enseñaba en libros escolares, pero ella seguía visitando los refugios, sentándose en el suelo con los más pequeños, dibujando casas imposibles y escribiendo en nuevos cuadernos. Nunca olvidó quién fue. Nunca dejó de creer en el poder de una banca, de una mirada, de un acto pequeño que lo cambia todo. Y así terminó no un cuento, sino una verdad tan poderosa que se convirtió en legado. El mundo no fue el mismo. Y todo comenzó porque un millonario, una noche, decidió mirar.